Buenas noches, un gusto poderlos saludar. Llegamos ya al tan anhelado jueves. Graciela, estamos listos para poder llevar en esta próxima hora a toda la población. Así es, Ernesto. Buenas noches. Gracias por estar conectados ahí a través de nuestras plataformas digitales. Vamos de inmediato con los titulares. Bienvenidos. Crece el temor por la gripe aviar que está ganando terreno en las Américas. América Latina sigue teniendo marcadas brechas de desigualdad, sobre todo sociales. Industriales le apuestan cada vez más a la implementación tecnológica para el crecimiento de las empresas. En breve le contamos cuáles son los hábitos de compras de los salvadoreños en el Viernes Negro. Y es que la gripe aviar sigue circulando en las Américas con nuevos brotes en animales y casos también aislados en humanos. En el siguiente reporte le actualizamos qué dice también la Organización Panamericana de la Salud con respecto a este tema. Los casos de gripe aviar siguen apareciendo en distintos puntos de las Américas, afectando aves, mamíferos y en ocasiones a personas que han estado en contacto directo con el virus. La variante que más circula es el clado 2, 3 y 4B presentes desde 2021. Así lo detalla un informe de la Organización Panamericana Nasal. En las aves se puede presentar convulsiones, baja producción de huevos y plumas erizadas. El estudio detalla que 19 países han reportado 5.136 brotes en animales desde 2022. Desde mediados de octubre se confirmaron 73 nuevos brotes adicionales en aves domésticas y silvestres, mientras que en lo que va de 2025, 9 naciones registran 508 brotes, siendo Estados Unidos y Canadá los más afectados. En territorio estadounidense también se han detectado el virus en el ganado lechero, con casos en 18 estados y más de 1.000 rebaños afectados desde marzo de 2024. En el caso de El Salvador, las autoridades sanitarias han detallado que hasta el momento no se han registrado casos de gripe aviar. A pesar de la circulación del virus, los contagios en humanos siguen siendo poco frecuentes. Desde 2022, los países del continente han reportado 75 infecciones y 2 fallecimientos. En lo que va de 2025, solo se reportan 3 casos en Estados Unidos y 1 en México. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Candidiasis, vaginosis bacteriana y vaginitis por alergia o irritación son algunas de las infecciones más comunes que presentan las mujeres en algún momento de su vida. Especialistas señalan que estas patologías son la principal causa de consulta ginecológica. La cándida, por un lado, que es una infección provocada por un hongo que se llama Candida albicans. Esta es por un descontrol que hay en el pH vaginal normal. Y en cuanto a las infecciones bacterianas, generalmente también suele haber un desequilibrio en nuestra microbiota que hace que el pH vaginal se altere, ¿verdad? Y esto provoca que las bacterias malas, ¿verdad?, sean mayor la cantidad que las bacterias que protegen nuestro organismo. La especialista menciona que existen diferentes factores que pueden causar que la mujer padezca al menos una vez en su vida infecciones vaginales. Inicios de vidas sexuales, ¿verdad? Por el hecho de que el órgano sexual del hombre es un pH diferente al nuestro. También la higiene personal, ¿verdad? El diferente uso a veces de jabones con muchos químicos, jabones con alcoholes, con mucho perfume, etcétera. Esas cosas pueden hacer desequilibrio vaginal. El hecho de ir a veces a piscinas que no están debidamente sanitizadas. Pero ¿cuáles son esas señales que las mujeres deben prestarle atención? Flujos vaginales anormales. Si ya este flujo cambia en su consistencia, en la cantidad, en el olor, hay pacientes que se quejan de ardor o de
picazón en el área vaginal o tienen dolor al tener relaciones sexuales con su pareja, suelen ser los signos clínicos más frecuentes. ¿Cómo pueden prevenir infecciones vaginales? Manteniendo la zona íntima limpia y seca, no debe realizarse duchas vaginales ya que pueden empeorar el flujo, eliminando bacterias buenas que protegen la zona, no utilizar productos de higiene con perfume, no utilizar ropa ajustada y preferiblemente que sea de algodón. De presentar alguna anomalía, visitar lo más pronto posible a su ginecólogo de confianza. Informe de apenas alcanza el 1.7%, una diferencia que evidencia la profunda desigualdad de la región. Además, el coeficiente de Gini, el cual mide la desigualdad salarial, se mantiene como el más alto a nivel global, con 14 puntos por encima de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que limita la movilidad social y afecta la cohesión entre sus habitantes, según detalla el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 de la CEPAL. La concentración del ingreso sigue siendo extrema en América Latina y como podemos ver en el gráfico, el 10% más rico, la barra verde a mano derecha, capta el 34,2% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre solo alcanza el 1,7%, que es apenas se ve ahí una barrita naranja. El 10% más rico capta entre el 30 y el 44% de los ingresos en estos 16 países que muestra el gráfico. Los valores más altos están en Colombia, Brasil y Panamá. En materia de pobreza, el informe explica que el 25.5% de la población, equivalente a 162 millones de personas, vive con ingresos insuficientes. Aunque la pobreza extrema se redujo a 9.8%, esta cifra sigue siendo más alta que hace una década. La CEPAL destaca también que si bien la pobreza multidimensional bajó a 20.9%, persisten grandes rezagos educativos. El 28% de los jóvenes de 20 a 24 años no terminó la secundaria y el 71.2% de los estudiantes de 15 años no alcanzó competencias básicas en matemáticas, cifras que aumentan en los hogares de menores ingresos. A esto se suma que el 47% de las personas ocupadas trabaja en la informalidad. Para reducir la desigualdad educativa se necesitan políticas integrales que mejoren la cobertura y el aprendizaje, y en ese sentido invertir en la primera infancia, en universalizar la educación secundaria, en prevenir el abandono escolar, implementar políticas de inclusión de grupos desfavorecidos, priorizar el desarrollo de competencias en el currículum y fortalecer el papel de los docentes son un conjunto de políticas, integrales de educación para reducir la desigualdad educativa. Ante este panorama, la CEPAL propone 5 estrategias para reducir la desigualdad. Entre estas, fortalecer la educación para cerrar brechas, impulsar empleos de calidad que permitan disminuir la informalidad, avanzar en igualdad de género y la sociedad del cuidado, incluir a grupos históricamente excluidos y reforzar la institucionalidad social. Este es un informe de Jacqueline. Es necesario dentro de la tokenización para guardar esos archivos, para resguardar los archivos, que ese es nuestro activo digital. Con el blockchain se resuelve una serie de problemas. En primer lugar, porque evita que los tokens se falsifiquen. Registra cada movimiento de forma pública y verificable. Reduce costos y elimina los intermediarios, además de generar confianza. Ya hay empresas muy robustas que te ofrecen seguridad, que te ofrecen dentro de la transacción, porque quieres guardar tus datos y que una vez tú decidiste hacer una transferencia, eso es irreversible. En el mundo tecnológico existen empresas o plataformas que ya tienen integrado este mecanismo. Por eso recomiendan abocarse a establecimientos certificados para que al momento de realizar una transacción se tenga un respaldo. En El Salvador se tienen leyes encaminadas a la regulación financiera de criptoactivos y tecnología blockchain, como la Ley de Emisión de Activos Digitales, Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial, así como la Ley de Emisión de Activos Digitales, en la cual ya existen 70 entidades registradas.
ese acceso a financiamiento. Actualmente en el país existe un organismo encargado de la regulación y supervisión del ecosistema de activos digitales, como la tokenización. Un token es una ficha digital única que representa algo que es suyo. La tokenización es convertir un activo físico en un activo digital, es darle el valor. Puede ser desde una obra de arte, algo inmobiliario, o puede ser acciones. Por ejemplo, están tokenizando acciones famosas de jugadores que ya fallecieron. Entonces le está dando un valor a la tokenización, tú le pones un precio. Con eso se promueve la inversión y hace que las transacciones sean más rápidas y seguras. Este es un informe de Marcela Rivera. Y continuamos con más información, y es que vamos a conocer cuáles son las obligaciones y responsabilidades que tiene una persona al momento de inscribirse para declarar IVA, como también los beneficios que esto puede llegarle a dar. Miles de pequeños comerciantes deben formalizar sus actividades. Algunos ya iniciaron el trámite como la inscripción al IVA, como ocurre con los vendedores del mercado San Miguelito, mientras que otros deberán hacerlo en los próximos días. Este proceso se suma a las demás obligaciones que implica operar de manera legal en el país. Yo voy a tener que atender dos obligaciones tributarias principales: a declarar IVA mensualmente, a declarar impuesto anual sobre la renta cada año, pero también debo de atender en calidad de comerciante o de prestador de servicios una declaración mensual de anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa esto como anticipo? Es como decir, voy a ir pagando una cuota mensual anticipada sobre el ingreso mensual que obtenga, para ir como creando un colchoncito de ahorro para cuando me toque presentar la declaración anual. Si bien las responsabilidades son muchas, como hacer declaraciones mensuales, el control de compras y ventas, manejo de personal, entre otros trámites, a largo plazo puede tener sus beneficios, como acceso a crédito o incentivos por parte del gobierno. Para incentivar este tipo de empresa, este tipo de negocio, si va a haber acceso al crédito, si van a haber programas de incentivos fiscales. Cuando una persona se ha registrado para formalizar su negocio, pero este no tuvo el resultado esperado y el titular ya no quiere seguir declarando IVA, puede desinscribirse, pero debió haber cumplido con sus obligaciones. Por un ejemplo, tengo insolvencia tributaria, me va a ser difícil desinscribirme. Y mientras no me desinscribo, yo tengo que estar cumpliendo por lo menos con presentar las declaraciones de impuesto. En El Salvador hay un poco más de 886,000 MIPES, de las cuales 854,000 son informales y únicamente 31,000 ya dieron el paso de la formalización. Expertos aconsejan que antes de hacer este tipo de trámites deben asesorar. Y mire, preste mucha atención, y es que varios puntos están siendo iluminados y decorados para esta época navideña. Uno de ellos es el Redondel El Platillo, acá en Ciudad Merliot, donde se han instalado diferentes adornos y luces, además de figuras de los personajes de estas fiestas. En Santa Tecla hay diversos puntos que también puede visitar junto a su familia y amigos para tomarse una fotografía del recuerdo, como también en la vía navideña en el Cafetalón o en el Parque Principito. De desarrollo urbanístico de El Salvador, consideramos pues de que los niveles de inversión andarán pues arriba del 25%. Por su parte, la Asociación Salvadoreña de Profesionales de Ingenieros Mecánicos, Electricistas e Industriales destaca que el país reúne las condiciones necesarias para mantener esta tendencia, mientras el mercado inmobiliario responde con un aumento de proyectos verticales y obras de gran escala. Digamos, el impulso actual, como se hizo ya en los años 70, quizás antes, es a verticalizar la vivienda, ¿no? Y hoy volvemos a lo mismo, o sea, realmente, ¿por qué? Porque es necesario. El país es tan pequeño,
pero tan pequeño. La demanda actual es real y está impulsada por factores como la mejora en seguridad, el desarrollo de infraestructura vial, los trabajos de renovación en el centro histórico, el crecimiento del turismo y el interés de salvadoreños en el exterior que están invirtiendo en el país, señala el presidente de FECIARA, Miguel Rodríguez. Al ver las condiciones reales en que el gobierno de la República tiene al país, se han animado a venir a invertir a nuestro país. El crecimiento del sector también genera debates, mientras la Cámara Salvadoreña de la Construcción ha señalado dificultades por el déficit de mano de obra. FECIARA sostiene que cada año se gradúan nuevos profesionales en arquitectura e ingeniería, lo que permite cubrir la demanda técnica, en particular para proyectos que incorporan tecnologías y sistemas modernos. Solo la Universidad de El Salvador, que es uno de los referentes más grandes en educación superior de este país, genera más de 5.000 profesionales por año en las diferentes áreas del conocimiento. Hay suficiente talento humano altamente calificado en la ingeniería y en la arquitectura. De acuerdo a FECIARA y a CIMEI, no existe escasez de materia prima, por lo que la disponibilidad de insumos no representa un obstáculo para el ritmo constructivo que actualmente experimenta el país. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Bien, continuamos con más información y es que hace 3 semanas se conformó una cárcava en la final calle 4 en la comunidad de La Mascota, esto en San Salvador. Las personas del lugar solicitan que se intervenga la situación porque temen que la problemática empeore y afecte sus viviendas. Se nos empezó a hundir en esta parte trasera, digamos, donde estamos ubicados, y luego nosotros al ver que esto estaba hundiendo empezamos como a pegar algunos golpes, de repente, ¡pum!, todo se hundió y tenemos aproximadamente esta cárcava generada como tal, más o menos, de una profundidad de 2 metros por 2 de ancho, el cual pues está generando mucho problema en nuestro sector, principalmente por el acceso de vehículos, por el acceso de motos o peatones, normalmente vecinal, que entran y salen constantemente. Y más de una docena de personas resultaron lesionadas en una nueva racha de accidentes de tránsito. Una pareja que se conducía en una motocicleta resultó lesionada tras perder el control y derrapar sobre el pavimento. Cuerpos de socorro trasladaron a uno de ellos a un hospital, ya que su estado era crítico. El percance vial ocurrió sobre el kilómetro 6 de la carretera troncal del norte con sentido hacia Apopa. Otro motociclista se accidentó sobre la calle Aguacaliente con dirección a Soyapango, mientras que en el sector de Quebrada Seca San Vicente, 5 personas resultaron lesionadas en una colisión entre una rastra y un camión. La racha de accidentes de tránsito también dejó a un adulto mayor y un motociclista lesionados en el Boulevard Venezuela. Socorristas mencionaron que el anciano sufrió lesiones en sus manos y cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, pues su condición era crítica. El conductor de la moto también fue llevado a un hospital. Por otro lado, en San José Villanueva, La Libertad, 4 personas resultaron lesionadas en otro accidente de tránsito. 2 de ellas fueron atendidas en el lugar por Cruz Roja. Este es un reporte de Fernando Morales. Finalizamos. Gracias por su preferencia. Que descansen. Quedan debidamente informados. Un fuerte abrazo para toda la comunidad en el exterior que hoy también celebran principalmente en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Y así vamos, un día a la vez. Que descansen. Buenas noches.